Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, en este día. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Recordemos que nosotros celebramos la Cena del Señor cada primer domingo de cada mes. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios también, y quisiera hablarles de un tema que he estado pensando en él. Toda la semana he estado estudiando al respecto, y el tema de hoy es: ¿cuál es el lenguaje de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente conocemos el lenguaje de Dios? ¿Conocemos el lenguaje del Señor Jesús? ¿Sabemos hablar no su idioma, sino el lenguaje de Dios y del Señor Jesús? La semana pasada estuvimos hablando del libro del profeta Amós. Hambre todavía. Estamos en esa sed de la palabra de Dios todavía. Yo creo que la palabra de Dios es inagotable, y no vamos a dejar de tener hambre de Dios, ni vamos a dejar de tener sed de Dios. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a aquella mujer samaritana que Él tenía agua, una agua muy importante, muy especial. Y nosotros debemos de conocer a Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria, dice el texto, pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En la versión de la Biblia de las Américas dice: porque no tuvo discernimiento. En la versión NTV dice: porque no me conocen. Y en la versión TLA dice: porque no les importa el oírme. Entendamos algo, hermano, hermana. Desde el profeta Malaquías hasta el Nuevo Testamento, Mateo, o sea, desde el profeta Malaquías hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años. 400 años de silencio. No hubo palabra, no buscaban a Dios, había un silencio tremendo. Y hoy en día las gentes se están amontonando, o se estaban amontonando antes en las iglesias. Y qué bueno que haya quien busque a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Hay una palabra en el hebreo que es yadá. La palabra yadá en hebreo significa conocer, intimar con Dios, reconocer a Dios. Nosotros necesitamos hablar el mismo lenguaje de Jesús. Hoy en día vemos muchos Nicodemos todavía en nuestros hogares. Como iglesia vemos muchos Nicodemos. Y me refiero que vemos muchos Nicodemos porque recordemos que este hombre principal de entre los judíos fue a visitar al Señor Jesús de noche, no de día, sino fue de noche, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3. Y fue de noche para que no lo vieran, que iba a ver al maestro, a Jesús. Y le fue y le preguntó, le hizo varias preguntas al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículos 11 y 12: de cierto te digo, Nicodemo, o a ti y a mí, nos lo dice el Señor, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí, dice el Señor Jesús, nuestro testimonio. Escuche por favor las palabras del Señor Jesús, su lenguaje del Señor Jesús.
le dijo a este hombre Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las celestiales es un lenguaje de parte de Dios. Las palabras celestiales es un lenguaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el maná que descendió del cielo. Qué tremendo es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se amontonaba, fue a ver a Moisés para exigirle, para pedirle que les diera carne, que les diera alimento. Y Dios les mandó una semilla, dice la palabra de Dios, como de culantro, dice así la palabra del Señor, una hojuela blanca llamada maná. Y ese maná lo estuvieron comiendo durante casi 40 años. Y para poder comer el maná lo tenían que hacer de rodillas y comer solamente una porción por persona. Jesús mismo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 6, versículos 60 al 61. Escuche por favor. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esta palabra los ofende, esta palabra los escandaliza, esta palabra ¿acaso los llega a ofender, a molestar? En otra versión dice: este lenguaje les ofende. Porque el Señor Jesús lo que les estaba diciendo era que comieran su pan y bebieran su sangre. Yo creo que para nuestros tiempos, si el Señor Jesús nos hubiera dicho hoy en día que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, sin tener conocimiento de la palabra de Dios, a lo mejor nos rehusaríamos a comer su carne y a beber su sangre. Pero Él les estaba hablando de algo de arriba. Les estaba hablando que Él es el pan que descendió del cielo. Yo me pongo a pensar los momentos que pasó Moisés en el monte Sinaí, delante de Dios. 40 días, 40 noches estuvo en el monte Sinaí, ahí, junto a Dios. ¿Cuál habrá sido su lenguaje de Dios a Moisés? ¿Cómo le habló Dios? ¿Le habló en su idioma? ¿Le habló en un lenguaje que Moisés podía entender, pero no en el sentido del idioma que hablaban los israelitas? No lo sabemos. Pero Dios tiene un lenguaje especial para nosotros. Y ese lenguaje es precisamente retener la palabra de Dios. Ese lenguaje de Dios significa obedecer a Dios. Dios le habló a Adán en el huerto y le dijo: no me desobedezcas. Adán, no desobedezcas mis palabras. Le estoy parafraseando la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Adán que cualquier árbol que había en el huerto del Edén podía comer, excepto del árbol del bien y del mal. Porque el día que de él comiere, ese día moría Adán. No entendía la palabra muerte Adán. No existía la muerte en el huerto del Edén. No existía la muerte, no existía la enfermedad en Adán. No debería de existir la muerte en nosotros hoy en día. No debería de existir la enfermedad en nosotros, el temor, el miedo. No lo debería de existir. Pero Adán no entendió el lenguaje de Dios. No entendió la palabra: no me desobedezcas. No entendió aquello que Dios, no se acordó del lenguaje de Dios. Porque cuando estuvo con Eva ya había comido del fruto. Y cuando llegó a Adán, Eva le dio de ese fruto, pero no se acordó del lenguaje de Dios. Y fue y se escondió.
junto con Eva, porque se vieron los dos a sí mismos desnudos. La palabra desnudez en la Biblia significa estar en pecado delante del Señor. La palabra pecado significa desobedecer a Dios. Eso significa la palabra pecado, desobedecer a Dios. Aun cuando Adán estuvo escondido ahí entre los arbustos con Eva, ya se habían vestido, ya se habían puesto unas hojas de higuera para cubrir la desnudez. Seguían sin entender el lenguaje de Dios. Y Dios les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? No entendían que estaban desnudos en el sentido pecado, en el sentido vergüenza. Necesitamos conocer a Dios. Repito, la palabra conocer en hebreo significa yadá. Significa conocer a Dios, intimar con Dios. Por eso es que el Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, del versículo 15 en adelante, dice que entremos a nuestra recámara y oremos en secreto. Oremos con Dios, platiquemos con Dios y le digamos al Señor, Señor, enséñame tu lenguaje, enséñame a saber obedecerte, enséñame a saber caminar rectamente delante de ti, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, que no retroceda. Enséñame a ser como tú quieres que yo sea. El lenguaje de Dios. Juan capítulo 14, versículo 7 dice el Señor Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice el Señor Jesús, le conocéis y le habéis visto. Al conocer a Jesús, conocemos al Padre. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. Dios nos dice que qué bueno que nosotros como padres sabemos reconocer, como hijos, sabemos reconocer a nuestros padres terrenales. Y como siervos sabemos reconocer a nuestros amos terrenales. Dice el Señor en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice Dios, si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? La palabra honra significa ¿dónde está mi respeto como Dios, como Padre Celestial? Uno de los 10 mandamientos nos dice exactamente que tengamos cuidado de mencionar el nombre de Dios en vano. A veces mencionamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús, por mencionarlo, pero no tenemos el respeto para mencionar su nombre. Si conocemos y sabemos de una persona, un familiar, un conocido, el patrón, las autoridades, le damos un respeto. ¿Cuánto más a nuestro Dios y Padre Celestial? Si yo pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Y dice, continúa diciendo, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? La palabra temor significa no defraudar a Dios. Acordémonos de esta palabra. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que el principio de la sabiduría, de la palabra de Dios, del lenguaje de Dios, es el no defraudar a Dios. ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. Y nos dice a nosotros los sacerdotes, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Leímos hace un momento en Juan 6, 60, 61, que muchos discípulos se acercaron a Jesús, y no solamente los 12. Yo creo que usted sabe que Jesús tenía muchos discípulos más aparte de los 12. Y estos discípulos igual no conocían bien a Jesús, como tampoco conocían bien sus discípulos, los 12 a Jesús.
Porque Él mismo les dice, en Juan capítulo 6, versículos 51 al 55, escuche por favor, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él está aquí con nosotros, Él está en nosotros. Hay tantas palabras que nuevas, ¿cómo decirlo? Famosas, que no están en la Biblia. Cuando oigo de un pastor, ahora apóstol, y no voy a mencionar su nombre, él dijo que él estaba, hace unos días, hace como unas 2 semanas, estuvo repartiendo alimento a muchas personas en las calles. Él mismo estaba repartiendo alimento. Y se acercaron con él y dijeron qué buena obra, una buena obra social estaba haciendo. Pero escuchen lo que dijo, sus palabras no son palabras de Dios. Pero él citó a Dios y dijo, el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces en el desierto. Yo estoy dando a las personas esos panes y esos peces porque tienen necesidad. Pero también citó a este pastor diciendo que cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, sobraron 12 cestas de alimento. Y él dijo, esas 12 cestas, después yo voy a tener esa inversión ahí guardada para que cuando se llene la iglesia, se multiplique la iglesia, porque quiero una iglesia grande. Voy a tener mis 12 canastas de la inversión que yo hice con los hermanos. No sé si me estoy explicando con esto. Dios no es un trueque de economía. Dios no es que quiera que nosotros tengamos una mega iglesia. Y no digo que esté mal que haya iglesias grandes. Lo que no está bien es que la mucha cantidad puede ocasionar mucha falta de atención espiritual para mucha cantidad. Dios quiere calidad. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Por eso es que el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, escuche bien, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este? Y fíjese cómo dice aquí un tanto despectivo, pienso yo, dijeron de Jesús, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Esa comida se llama Biblia, se llama Santas Escrituras. Esa comida es diario. Dice el Señor en su palabra, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice Jesús, dan testimonio de mí. No dice que leamos solamente la Biblia, sino que la estudiemos, que entendamos el lenguaje de Dios, que lo conozcamos, que intimamos al leer la palabra, que lloremos al estar estudiando la palabra de Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La sangre tipifica el gozo del Señor, el vino del Señor. Dice el profeta, el libro de Nehemías, el gozo del Señor mi fortaleza es.
En una ocasión se acercó Felipe y le dijo al Señor Jesús, Juan capítulo 14, versículos 8 al 10, le dijo Felipe al Señor, muéstranos al Padre, Señor Jesús, y nos bastará. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Francisco, o como te llames. Note que aquí viene otra vez la palabra conocer, la palabra yadá, intimar con Dios. Tanto tiempo, hermano, hermana, hemos estado con Jesús. Y decir estado quiere decir que tenemos años, no sé cuántos años tenga usted de conocer a Jesús, de vivir en Jesús, de saber de Jesús. Y conocerlo, repito, es intimar, es saber, es entrar al corazón mismo de Dios. Es tener el corazón como David. David alababa, glorificaba a Dios diariamente, aun cuando él paseaba al rebaño en sus días de pastor. Pero él escribía salmos, escribía cantos, alababa a Dios, glorificaba a Dios. Allí solo intimaba con Dios. Y dice la palabra del Señor que David era conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos años tenemos nosotros como cristianos? ¿20? ¿5? ¿40? ¿50 años? ¿Cuántos conocemos realmente a Jesús? Escuche, diario, diario, diario. Tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos padres, madres. ¿Cuánto tiempo aprovechamos esa cercanía con nuestros seres queridos? Mucho más ahora, no que estemos encerrados, sino que estemos nosotros pensando que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces aprovechemos a nuestra familia. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, muéstranos el Padre? Y dice Jesús, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire el lenguaje de Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre que mora en mí, Él, y únicamente Él, hace las obras. Amén. Estamos en la iglesia, o estábamos en la iglesia antes. ¿Cuántos de nosotros añoramos, anhelamos, deseamos estar nuevamente en la casa de Dios? ¿Cuántos ahora pensamos cuánto tiempo dejé de aprovechar la palabra de Dios al estar en su casa? Todos tendemos a fallar. Todos fallamos. Todos cometemos errores. La palabra del Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2, donde dice, tengo algo contra ti. Y yo le pediría de favor que cuando Jesús dice, tengo algo contra ti, se está refiriendo a usted y a mí en lo personal. Y igual nos dice nuestro nombre y en lo personal me dice, tengo algo contra ti, Francisco, que has dejado el primer amor. Mire las palabras de Jesús, el lenguaje de Jesús. Creo que estará de acuerdo conmigo en algo, que cuando nosotros recién conocimos a Jesús, nuestro corazón estaba inflado, estaba latente, estaba tremendo de gozo, de felicidad, porque algo estaba viviendo nosotros. Y era el primer amor de Dios en nosotros, su palabra viva en nosotros. Pero vinieron problemas, vinieron situaciones difíciles, vinieron circunstancias que no esperábamos. A lo mejor nuestra economía no empezó a estar bien.
A lo mejor empezó a haber situaciones difíciles con el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, etc. Y Jesús nos dice, en el mundo, escuche por favor, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Él es el vencedor. A mí nunca me dijeron que iba a tener problemas, necesidades. Todo era color de rosa, todo era felicidad. Y lo es en Cristo Jesús. Pero los problemas son reales, las situaciones adversas son reales. Yo no sé cuántos de nosotros estamos anhelando que Cristo venga. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas a los tesalonicenses que vendrá Jesús con voz de mando, con trompeta de Dios, y sonará la trompeta, sonará el shofar celestial, porque va a sonar la trompeta. ¿Cuántos vamos a oír con esos oídos espirituales la trompeta? Me he propuesto buscar en Google cuántos segundos tardamos nosotros en parpadear. ¿Cuántos segundos tardaremos nosotros en parpadear? ¿Un segundo? ¿Medio segundo? ¿Un cuarto de segundo? Porque así dice la Biblia, así dice el Señor, que así vendrá el Hijo del Hombre en las nubes. Y cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, estaremos en la presencia de Dios. Y esto corruptible se vestirá de incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y estaremos en su presencia cara a cara. Dice Jesús, de cierto os digo, vendrá hora. Escuche por favor. Y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Todos los que están en los sepulcros van a oír la voz de Dios. Y saldrán los que han hecho bien, los salvos, para la primera resurrección de vida. Esto es ser santos. Los muertos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos familiares, tenemos hermanos, hermanas en Cristo que ya partieron con el Señor, están en la casa ahora de Dios. Y cuando suene la trompeta, estos van a ser los primeros que oirán la voz de Dios, el lenguaje de Dios, y serán levantados. Y los que viviremos, los que vivamos aquí, seremos transformados y seremos levantados también para estar en la presencia de Cristo. Pero los que han hecho mal, los que han cometido, los que siguen cometiendo pecado, el problema no es pecar, el problema es mantener el pecado en mí. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, el pecado que vive en mí. Tenemos que entregarle el pecado a Cristo. David dijo, Señor, mi pecado está delante de mí. Y también dijo en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Mira el primer amor. Llegamos a descuidar la salvación tan hermosa que Cristo nos ha dado. Volvámonos a Cristo. Es el momento de reconciliarnos. Y Él es el reconciliador entre Dios y nosotros. Los que han hecho mal, los que han pecado, se mantienen en el pecado y no lo han confesado, no se han arrepentido, no han pedido perdón. Van a resucitar, sí, en la segunda resurrección de condenación. Esto es la muerte eterna. Aquí se colocan dos cosas frente a frente. Una de ellas, la presente, y la otra, la futura. Dos clases de personas muertas. Escuche bien. Dos clases de personas muertas. Los que viven presente y están en los sepulcros muertos en Cristo,
ahora van a poder oír y vivir cuando suene la trompeta, cuando sean resucitados. Pero los que están muertos hoy en día, en este futuro, y están en los sepulcros presentes, o sea, son personas vivas, pero muertas en Cristo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo o han descuidado su vida espiritual. No van a oír el lenguaje, no van a oír la voz de Cristo cuando Él venga. Esta es la segunda resurrección. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el Señor Jesús. Aquí tenemos el pan, el vino, para participar en la cena del Señor. Este pan que representa el cuerpo del Señor Jesús, lo vamos a comer. Y aquí tenemos el vino que representa la sangre del Señor Jesús, y vamos a beber de su sangre. No en el sentido literal, pero sí en el sentido espiritual. ¿Cuántos conocemos el lenguaje de Dios? ¿Cuántos conocemos el lenguaje de Jesús? ¿Cuántos queremos ser obedientes con Dios? Ese es su lenguaje. Hablemos lo mismo. Isaías capítulo 55 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener el pensamiento de Dios? ¿Por qué no caminar en el camino de Cristo? Dios no se opone a que estemos en su pensamiento, a que Él nos haga pensar como Él. Pablo mismo dice: yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Ser como Cristo es lo que Dios quiere, que hablemos como Él su lenguaje, que caminemos como Él, que vivamos como Él, que comamos como Él, que vistamos como Él, que seamos como Cristo Jesús, que seamos cristocéntricos. Si está en la Biblia, eso es lo que hago, y si no está, no lo hago. Usted conoce muy bien, como yo, muchas palabras nuevas que no están en la Biblia. Muchas frases que no están en la Biblia, como por ejemplo la unción. El Señor Jesús, y lo vimos la semana pasada, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungir, unción, significa ser untado por el Espíritu Santo. Pero hoy en día se está malinterpretando eso, porque la gente tira a la gente, o las personas que tienen la unción tiran a la gente y le dicen: levántalo, recibe, recibe. ¿Cuántas veces recibimos el Espíritu Santo? Una sola vez. Tenemos un Dios, tenemos un Jesús, tenemos una sola salvación, tenemos un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Señor. No me malentienda, por favor. Tenemos que tener cuidado, porque esto no está en la Biblia. Si el Señor Jesús hubiera tirado a la gente y la levantara, le dijera: levántalo, levántalo, y otra vez lo tirara, entonces lo haríamos, pero no está en la Biblia. No sé si me está entendiendo, no está en la Biblia. No le añada, no le quite a la Biblia. Son las palabras de Jesús. Quiero adelantarme, por favor, para leer la porción que normalmente leemos cada primer domingo de cada mes para participar en la cena del Señor. Y está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 11 al 22, donde dice: pero al anunciaros esto que sigue, escuche bien las palabras de Jesús: no os alabo. Usted dice: Jesús, no lo respeto en esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. No sé si me está escuchando, no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesús. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Divisiones en la iglesia. Dice la Biblia que sí tienen que haber divisiones, sí tienen que haber disensiones, porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, porque Dios los va a separar. Porque es preciso, dice Jesús, que entre vosotros haya disensiones. Mire lo que le estoy diciendo. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, escuchen, los que son aprobados, los que mantienen la salvación, los que le han dicho no al pecado, los que han odiado el pecado y dicen no, ya no más voy a pecar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Debemos decirle esas palabras a Jesús cada día. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? Dice Jesús, ¿no tenéis casa así que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Hermano, hermana, menospreciamos la iglesia de Dios, menospreciamos a la niña de Dios, porque la iglesia es la niña de Dios. Es que el hermano, la hermana, es que el pastor, y el pastor también, es que el hermano, la hermana. Nadie está exento de fallar. Tu servidor tiende a fallar. La Biblia habla sobre falsos pastores. Escuche por favor, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Así dice la Biblia, que hay falsos. Porque viene alguien y le mete una idea que no es lo que está en la palabra de Dios. El lenguaje de Dios no está ahí escrito. Y dice, termina diciendo, dice el versículo 22, pues que no tenéis casa así que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, dice el Señor, lo respetaré. En esto, dice él, no los respeto, no los alabo. Continúo leyendo. Versículos 27 a 34. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, escuche, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No rechace nunca el pan, menos la sangre del Señor. Hebreos 10, en el capítulo 10, dice, hay de aquel que pisoteare la sangre del Señor y menospreciare el Espíritu de gracia. No sé si me está entendiendo. Cuidado con menospreciar el vino del Señor, es la sangre de Jesús. No entendemos la Biblia, no entendemos la palabra, no entendemos la mente de Dios, no entendemos el corazón de Dios, porque no escudriñamos la palabra del Señor. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no sea el caso de usted ni el mío. Y dice el Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que bebe, el que come y bebe indignamente, escuche, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, el pan y el vino. Lo que no entendían estos discípulos. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros, dice Jesús, y muchos duermen espiritualmente. Y tiende a pasar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de ir a congregarme. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dice Jesús, las pondré en orden cuando yo fuere. En la iglesia había enfermos, debilitados, otros dormían, habían divisiones, menospreciaban la iglesia. En aquellos tiempos del apóstol Pablo no habían iglesias, no habían edificios, no habían templos. Solamente existía un templo y era el que construyó Herodes, el rey Herodes. No habían templos. Las iglesias eran las casas
donde vivían los cristianos. Esas eran las iglesias. Hoy en día estamos la iglesia reunida en nuestras casas, no en el templo. Hoy nosotros somos la iglesia. Y cuando usted y yo vayamos al templo, el templo solamente es la casa de Dios donde nos reunimos para adorar y oír la palabra del Señor. Los corintios eran muy especiales. Jesús les había dado dones a los corintios. Lea 1 Corintios 12, 13 y 14. Llenos de dones. Tal es el caso que se envanecieron porque tenían dones los corintios y empezaron a haber divisiones entre ellos. Empezaron a criticarse entre ellos. Es más, empezaron a juzgar a Pablo. Lo corrieron de Corinto. Porque decían, tenemos los dones. Los dones no son sinónimos de salvación. No sé si me escuchó. Los dones no son sinónimo de salvación. Los dones no nos salvan. Los dones son para edificación de la iglesia. Lea por favor 1 Corintios capítulo 13. Las profecías cesarán, los dones se acabarán. El hablar en lenguas se acabará. No entraremos al cielo con los dones espirituales, ni con los títulos de pastor, apóstol, profeta. No entraremos con esos títulos. Entraremos solamente como santos al cielo delante de Cristo Jesús. ¿Cuál es el lenguaje que usted conoce de Dios? ¿Cuál es el lenguaje no del pastor, no del profeta, no del apóstol? No, ¿cuál es el lenguaje del apóstol de los apóstoles Jesús? Del profeta de los profetas Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro pastor, el buen pastor. Escuchemos a Jesús. Usted me está escuchando ahorita. No soy yo el que está hablando. Estamos citando la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Lo que le decía hace un momento de que no es la cuestión de tener cantidad, una gran cantidad en la iglesia. Qué bueno que se llene la iglesia, pero que haya calidad en la iglesia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos de Dios. Yo le invito para que ahí en su casa, como mandamos el mensaje, de que usted esté preparado con el pan y con el vino en su casa. Si no tuviere vino, me refiero al jugo de uva, con agua. Si no tuviere pan, un pedazo de galleta salada, un pedazo de galleta dulce. Lo importante es que participe en la cena del Señor. Cierren sus ojos un momento y digámosle a Dios en esta hora: Señor, bendice este pan, bendice esta copa, este pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús. Bendice este vino que representa tu sangre preciosa, Señor Jesús. Bendícelo. Este pan que representa tu cuerpo, el cual fue golpeado, el cual fue abofeteado, desnudado fue tu cuerpo, Señor Jesús. Y este vino que representa la sangre, tu sangre preciosa que emanó en todo tu cuerpo, esa sangre que tiene poder para deshacer, para quitar todo lo malo en nuestras vidas, porque tu sangre tiene poder, Señor Jesús. Y no nos estamos refiriendo a estos elementos materiales, nos estamos refiriendo a la sangre preciosa, tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y ese cuerpo que cuando tú vengas en la segunda venida, dice tu palabra que te verán los que te traspasaron, no así en el rapto. Señor, bendice este pan, bendice este vino. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios.
Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Recuerde, por favor, yo quisiera tener mucho más tiempo para hablarle más de la palabra de Dios, pero tampoco quiero saturarle con la palabra, no quiero envolverlo tanto. Solamente tengamos en mente algo: conozcamos el lenguaje de Jesús. Si me conocieras, seríais verdaderamente mis discípulos. Si me conocierais, me obedecerías, tendrías temor, me alabarías diariamente. Mi familia y yo aquí reunida nos juntamos, nos enlazamos todas las noches de 8 a 9 de la noche para orar. Y nos hemos propuesto que cuando termine esta contingencia sigamos orando. Quizás será en otro horario, pero vamos a mantenernos orando diario. Porque no es por la contingencia solamente, es porque necesitamos. Somos nosotros menesterosos de Dios, somos necesitados de Dios. Así es que yo le invito que todos los días, de 8 a 9 de la noche, se una con nosotros en oración. No es una cadena de oración, es la oración que usted tiene que hacer con su familia, hacer un altar familiar con su familia. Diario. Lo que Dios empezó antes de la contingencia, Dios lo va a terminar al término de la contingencia, pero nosotros nos mantendremos firmes en Él, buscando de su oración. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: orad sin cesar. Amén. Vamos a participar en la cena del Señor. Le voy a invitar a mi esposa para que me auxilie en este momento. Tengo aquí unos mensajes de la familia Hernández Ángeles, que oremos por ellos. Están pasando por una situación muy fuerte, muy difícil. Sobre todo mi hermano Jonathan Hernández, su papá del hermano Jonathan. Su mamá falleció hace 15 días. Vamos a orar por la familia Hernández González. Vamos a orar por Oscar Sáenz, por sus finanzas. Vamos a orar por Misael Óligo, orar por él y su familia. Si usted tiene alguna necesidad, háganoslo saber. Vamos a orar por todos ustedes. Amén. Créanos, vamos a estar orando por estas necesidades. Por favor, prepárese para que ministremos la cena del Señor en esta hora. Amén. Amén. Yo le invito para que tome en su mano derecha el pan. Dice el Señor Jesús: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan del Señor, hermanos, hermanas. Tome por favor la copa, su mano derecha. Dice la palabra del Señor: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa del Señor, hermano, por favor.
terminó diciendo el Señor Jesús: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesús, cuando terminó de impartir la cena del Señor, dijo: no comeré más este pan, ni beberé más este vino, hasta que estemos en el cielo. Apocalipsis capítulo 19 dice que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Preparémonos para ese día. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Su servidor, Francisco Herrera. Servimos en la iglesia Jesús de los Valles. Vamos a orar por las necesidades. Si usted quiere unirse con nosotros para orar juntos por las necesidades. ¿Hay más? Amén. Gloria al Señor. Yo le pido que nos unamos todos. No es orar solamente por alguien, es unirnos en la oración, tener una empatía por la necesidad de los demás. Oramos por la familia Hernández Ángeles. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, di tu palabra, di ese lenguaje celestial, Señor de la gloria, sobre mi hermano Jonathan Hernández. Pon tu mano, levantándolo, restaurando su salud, en el nombre de Jesús, restaurando la salud de su papá, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor. Ellos te están creyendo, nosotros te creemos. Tú nos dices, Señor, en los libros de los Salmos, capítulo 27, versículo 14: si esperan Jehová, Él hará. Hazlo, Señor, por favor. Hazlo, Señor. En tus misericordias, levanta a mi hermano Jonathan. Guarda la vida de mi hermana Delia, de sus hijos, de sus familiares, Señor. En el nombre de Jesús, levanta cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de sus vidas, librándoles de todo mal. En el nombre de Jesús. Toma en tus manos, Señor, a Oscar Sáenz. Toma en tus manos, Señor Dios, su vida, sus finanzas, su economía, su vida en tu palabra, Dios. Toma en tus manos, Señor, su ser, Padre Celestial, Señor, en un trabajo que tú suplas, que tú des, que ponga los medios, Señor, en un trabajo en mi hermano Oscar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dentro de esta contingencia, Señor, da, Señor, da la economía a mi hermano. Suple toda necesidad en su hogar, con su familia, Dios y Padre Celestial. Señor de la gloria. Pon tus manos en Misael Óligo, por su familia, Señor. Tú conoces por qué están pasando, cuál es su necesidad, cuál es, Señor, el pedir que tú tomes en tus manos sus vidas, Señor. Si es economía, bendíceles, Dios, supliendo toda necesidad en su hogar. Si es en su vida espiritual, Señor, Dios de la gloria, solamente, Señor, de tu palabra, de el lenguaje, Señor celestial, Dios, y Señor, sana, Señor, sus vidas, él y su familia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces su vida, Padre. Yo la desconozco, Dios, pero tú sí la conoces, Señor. Guárdalo, Dios y Padre celestial. Da la respuesta. Tú harás. Pídele al Señor, hermano, hermana, y dile: Señor, tú dices, espero en ti y tú harás. Sí, Señor, hazlo en el nombre de Jesús, Señor. Hazlo, Padre bendito. Pon tus manos en nuestra hermana Olga Alonso, Señor. Pon tus manos en su vida, Padre. Pon tus manos en su familia de la hermana Olga, Señor. Hay necesidad, hermanos, hermanas, de familiares que tienen que salir a ver a sus familiares, valga la redundancia, porque están en algún hospital.
Guarda sus salidas, Señor. Líbralos de todo mal, Señor. Manda tus ángeles acerca de ellos, Señor, para que los guarden en sus caminos, Padre bendito. Señor de la gloria, guárdalos, Señor. Si tienen que salir por alimentos, si tienen que salir porque está esa necesidad, Señor, permite que puedan dar información de los familiares que están hospitalizados, Señor, y que tú, Señor de la gloria, dé la respuesta favorable, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Abre los cielos, Dios. Rompe los cielos, dice tu palabra, Señor. Rómpelos de tal manera, Señor, que tu palabra, que tu presencia, que tu mano, Señor, ponga los medios para que haya respuestas en mis hermanos y hermanas. Inclina tu bendito oído, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda la vida de nuestra hija Berenice, Padre, de su compañero, Señor. Bendícela, Señor, en su economía, Padre. Suple toda necesidad en su economía, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por los medios, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Dios. Nosotros, Señor de la gloria, solamente esperamos en ti. Creemos en ti, Señor. Hazlo, Padre. Guarda a mis hermanos y hermanas, Señor, de la iglesia, Señor, donde servimos. En cada iglesia, cada hermano o hermana que se congrega en algún lugar, Padre celestial, obra en sus vidas. Tómalos en tus manos. Háblales, Señor, en tu lenguaje, Señor, que puedan entenderte, Señor, y ellos también al hablarte a ti, Señor, tú los entenderás, Dios y Padre celestial. Necesitamos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Bendice a mi familia, a mi esposa, a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestros nietos, a nuestros yernos, Señor. Bendícenos. Síguenos guardando, Señor. Sobre todo en esta semana, hermano, hermana. Señor, guárdanos en esta semana. Manténnos, Señor, en el hueco de tus manos. Escóndenos en la presencia misma de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Si no es que viene el Señor antes, hermano, hermana. Dios les bendiga. Dios les guarde.